Listo. Gracias, estimado Alejandro. Hola. Pues bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión. Vamos a dar continuación a nuestro módulo enfocado a los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas. Bueno, recordemos nada más a grandes rasgos el contenido de la primera sesión, ¿no? Vimos un recorrido histórico por las reformas constitucionales que ha tenido México en esta materia, ¿no? Vimos el tránsito por el artículo cuarto constitucional a efecto de reconocer el multiculturalismo. Después una serie de 5 reformas al artículo segundo constitucional, ¿no? Para conceptualizar, para enfocar los criterios a partir de los cuales se identifica y se aplica estos derechos a los pueblos y a las comunidades indígenas, y a partir de 2019, pues también enfocado al pueblo y a las comunidades afromexicanas. También veíamos y decíamos que estos derechos regulados en el ámbito nacional, pues también van de una forma paralela, acordes al desarrollo internacional o interamericano de estos derechos, ¿no? Y para lo cual, pues a partir de la reforma de 2011, pues también podemos hablar de un gran bloque de sistemas normativos que parten del ámbito internacional, el ámbito regional, el ámbito nacional, y principalmente en este tema lo relevante de los sistemas locales, ¿no? Decíamos que en estos sistemas locales, pues es donde realmente está la divergencia, está pues la variedad de sistemas normativos internos, lo que pues vuelve pues muy dinámico este tema de los derechos de los pueblos originarios, ¿no? Y vimos a grandes rasgos pues, que estos derechos pues tienen una doble vertiente, ¿no? Es decir, como sistemas normativos que van a servir para elegir cargos tradicionales al interior de las comunidades indígenas, que se caracterizan por ser un sistema de cargos escalonado, ¿no? Es decir, que las personas van subiendo de responsabilidades al interior de su comunidad con el paso del tiempo. Pero por otro lado, también decíamos que los sistemas normativos internos pues conviven con otro régimen que es el de los sistemas de partidos políticos, mediante los cuales pues ya sabemos nosotros sirve el sistema de partidos políticos para elegir a los cargos de elección popular que tenemos en nuestro país, ¿no? Estos cargos de elección popular que son tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo en los diferentes niveles de gobierno, ¿no? El municipal, el estatal y el federal. Y bueno, empezamos a ver, ¿no? En el ámbito del sistema de partidos, pues cómo para hacer compatibles los sistemas normativos internos con el régimen de partidos políticos, pues tuvimos que empezar a crear ciertas figuras dentro del sistema electoral mexicano para hacer compatible, para armonizar estos dos grandes regímenes normativos en nuestro país, ¿no? El primero de ellos, y que lo alcanzamos a ver al final de la sesión, pues es la figura de los distritos electorales indígenas. Y ahí, pues veíamos que lo relevante de estos distritos, por una parte, es la delimitación territorial, ¿no? En poblaciones que más del 40% de su población se autoadscriben como indígenas, ¿no? Y veíamos que tenemos 28 distritos electorales indígenas, de los cuales, pues en la actualidad, pues ya
están cubiertos, ¿no? Respecto de personas que llegan a ocupar los cargos en estos distritos. Y bueno, también les mencionaba que algo que hace difícil este tema de los distritos electorales indígenas, pues muchas veces es la verificación o la comprobación de el vínculo que existe entre el partido político, la comunidad y la persona que va a ser postulada en estos distritos electorales indígenas, ¿no? Y ahí entrábamos a un tema que pues también es que ha ido evolucionando con el paso del tiempo en esta materia y es precisamente el de la autoadscripción, ¿no? Les mencionaba que este tema de la autoadscripción ha tenido a lo largo de la historia dos grandes vertientes, ¿no? Por un lado, la autoadscripción simple, ¿no? Que es básicamente el criterio que está plasmado en la Constitución, que es la conciencia individual de pertenecer a una población indígena, ¿no? Es decir, basta con que una persona se autoadscriba o tenga la conciencia de pertenecer a una comunidad para que el Estado mexicano le dé el tratamiento de persona indígena. Pero veíamos que en los diferentes procesos electorales, principalmente para renovar las cámaras del Congreso de la Unión, pues muchas veces nos encontramos a fraudes de candidatos, ¿no? Que pues se allegan de documentales que no son emitidas por las autoridades representativas de la comunidad o que pueden presentarse como duplicada, ¿no? En un mismo distrito y que generan tensión respecto de su veracidad. Estos fraudes, esta duplicidad de documentaciones, de autoridades que pueden estar generando esta documentación, nos llevó a una segunda etapa de la autoadscripción que hemos conocido como la autoadscripción calificada. Esto, fíjense, esta autoadscripción como tal no está enfocada en las personas indígenas, está enfocada principalmente hacia los partidos políticos, ¿no? Es una carga que principalmente la jurisprudencia del Tribunal Electoral ha dejado en manos de los partidos políticos. Y fíjense, esta carga probatoria, ¿no? Pues se enfoca en que los partidos políticos tienen que acreditar el vínculo de la persona con la comunidad, ¿no? Y en ese sentido, pues fíjense, se implementó esta figura de la autoadscripción calificada para que las postulaciones pues fueran respaldadas por una documentación, por una serie de documentales que se emitieran desde las autoridades tradicionales, donde se señalara que pues estas personas iban con el respaldo de la comunidad. Pero fíjense, esta autodescripción calificada nos ha llevado también a una serie de complicaciones donde incluso estas documentales pues no tienen la certeza en un proceso electoral, ¿no? Y fíjense, el tema del por qué no tienen certeza estas documentales pues es principalmente por una ausencia de regulación en el registro de las autoridades que pueden emitir estas documentales y por otro lado también por una falta de criterios, ¿no? Por parte de las autoridades electorales administrativas de cuáles son estos documentos que pueden servir para acreditar el vínculo con las comunidades, ¿no? Fíjense, el Instituto Nacional Electoral recientemente ha publicado pues los resultados que surgieron después de haberse realizado
foros en las entidades federativas en las que se consultaban a las comunidades indígenas respecto de cuáles podrían ser estos documentos que pudieran servir para acreditar el vínculo con su comunidad, ¿no? Y fíjense, tal es la complejidad del tema, ¿no? Que al final lo que sí se tuvo certeza es de ciertas, digámoslo así, de ciertos principios que deben de estar plasmados en la documentación, ¿no? Por un lado, deben de estar señalados en las documentales que se puedan ofrecer, principalmente deben de estar plasmados la autoridad tradicional que emite el documento, ¿no? Y la vigencia para la cual fue electa esta autoridad tradicional, ¿no? Esto va a ser algo bien importante. El segundo tema es que las personas hayan ocupado algún cargo de representación en la comunidad, ¿no? O algún cargo tradicional. Otro criterio también, por ejemplo, es que hayan realizado un trabajo voluntario, un trabajo comunitario en beneficio de su comunidad en unos periodos anteriores al cargo para el cual vayan a participar, ¿no? Eh, es decir, lo que busca, lo que dice la comunidad es que más allá de tener un documento específico, el documento en sí debe de plasmar que la persona ha aportado pues ciertos beneficios a su comunidad, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, un acta de nacimiento pues no nos podría decir, ¿no? Un acta de nacimiento nos podría decir que una persona nació en alguno de los distritos electorales indígenas, pero esa acta como tal, por ejemplo, a pesar de que es expedida por una autoridad del Estado mexicano, pues no sirve para decirnos que esta persona ha tenido un involucramiento con su comunidad, ¿no? Y entonces, pues ahora las autoridades tradicionales, las autoridades electorales, cuando vayan a registrar a una persona y tengan que verificar este vínculo, pues tienen que tener la certeza bajo un documento que tenga estos criterios, ¿no? Ahora, fíjense, el tema, también en el tema de la autoascripción, es que en la actualidad se ha facultado al Instituto Nacional Electoral para que cuando exista duda respecto de los documentos que acrediten este vínculo o exista una duplicidad de documentos que respalden a dos personas distintas para un mismo cargo, ¿no? El instituto puede acudir en una visita al lugar de la comunidad para cerciorarse de que los documentos hayan sido expedidos por las autoridades y que estén respaldando a las personas que están siendo postuladas, ¿no? Y fíjense, esto pues va a llevar a que los partidos políticos pues tengan cada vez más la necesidad de no simular una postulación de representantes indígenas, sino que realmente se tengan que acercar a las comunidades para que de ahí surjan las candidaturas, ¿no? Y esto me lleva a las siguientes láminas que les voy a dejar en la presentación, ¿no? Y es, pues digámoslo así, el estado que a nivel de los partidos políticos tenemos regulados en materia de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Y también, fíjense, si a nivel constitucional, a nivel legal, hay diferencias, pues también en los partidos políticos hay divergencias en cuanto al contenido que hay en los estatutos, en los programas de acción, ¿no? De cada uno de estas instituciones políticas. Fíjense, por ejemplo, hay partidos políticos como Movimiento Ciudadano
que sí proponen el establecimiento de una legislación en la que se reconozca los derechos sociales, económicos y políticos de hombres y mujeres que habitan en los pueblos originarios, ¿no? Al interior de sus partidos políticos. Es decir, hay un reconocimiento, digámoslo así, de regular los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas y en específico a nivel individual, ¿no? De estas personas con un criterio incluso de igualdad en esta temática. Por otro lado, también hay, por ejemplo, el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Donde, por ejemplo, tiene un desarrollo un poquito más avanzado, ¿no? Por ejemplo, el PRI dice promover una mayor representación política de los pueblos y comunidades indígenas, tanto en los órganos de dirección nacional, estatal y municipal del partido. Fíjense, aquí ya están regulando los derechos en una vida intrapartidista, pero también en las candidaturas a cargos de elección popular, fíjense, de mayoría relativa y de representación proporcional que presente el PRI en las contiendas federales, estatales y municipales, ¿no? Fíjense, aquí ya estamos hablando que también hacia el exterior del partido político hay un compromiso para postular candidaturas indígenas, ¿no? También, por ejemplo, el PRI dice promueve la nominación de candidatos indígenas en las poblaciones con mayoría indígena. Aquí está haciendo referencia a los distritos electorales indígenas por ambos principios en procesos federales y estatales, ¿no? Aquí esto me parece muy relevante en este partido político. También nos dice el Partido Revolucionario Institucional que en los órganos legislativos y en la integración de las planillas para regidores y síndicos promueve la representación indígena, ¿no? Aquí ya vemos pues cómo el partido político busca hacer eficiente los compromisos que están establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto del ámbito municipal, ¿no? Entonces creo pues que ahí vamos viendo un estatuto y una regulación intrapartidista pues bastante completo, ¿no? Por ejemplo, uno de los partidos jóvenes, pero que a pesar de su reciente incorporación a las contiendas políticas, pues en la actualidad tiene un número bastante importante de lugares ganados a nivel nacional, ¿no? Y por lo tanto, fíjense, pues resulta relevante sus estatutos, ¿no? Su programa de acción en esta materia. Y fíjense, Morena pues dice, los comités ejecutivos estatal y nacional se integrarán por un secretario de Asuntos Indígenas y Campesinos, ¿no? Aquí lo importante, por ejemplo, en esta disposición, pues es destacar, ¿no? Que al interior del partido político se contará con una estructura, ¿no? Que se encarga de pues darle seguimiento al tema de los pueblos indígenas. Fíjense, por ejemplo, Morena dice, lucha porque a los pueblos indígenas se reconozca el derecho a la no discriminación, el derecho a la integridad cultural, los derechos de propiedad, uso, control y acceso a las tierras y los recursos, el derecho al desarrollo y bienestar social y los derechos de participación política, consentimiento libre, previo e informado, ¿no? Retoma un tema que mencionamos al inicio de cuando vimos las reformas constitucionales, que es por el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larraiza, ¿no? Esta lucha que viene dando continuidad del Ejército Zapatista de Liberación Nacional aún en nuestros días, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es también pues destacar el hecho de los derechos de participación política.
Aquí están, por ejemplo, mencionados a nivel genérico, ¿no? No hay un desglose como en el Partido Revolucionario Institucional, donde se hace mención de las candidaturas por mayoría relativa y representación proporcional. No aparecen, por ejemplo, los niveles de gobierno, ¿no? En los que se van a realizar las candidaturas, pero está regulado en términos generales, ¿no? Por ejemplo, hay otros partidos políticos como el Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Que fue uno de los pioneros, ¿no? En empezar a regular las acciones afirmativas al interior de las listas de representación proporcional y que, por ejemplo, fueron los casos que llevaron a emitir varias sentencias en los que se señalaba que las candidaturas indígenas en listas de representación proporcional debían de estar garantizadas en bloques por lo menos cada 10 lugares, ¿no? Y entonces esto nos llevaba a que en las listas de representación proporcional, en los primeros 10 lugares, sabíamos que por lo menos ahí iba a haber una persona indígena, ¿no? Cuando empezaban a surgir estas acciones afirmativas en los partidos políticos. Y bueno, después, fíjense, tenemos a los demás partidos políticos, el Partido Acción Nacional, el Partido Verde Ecologista, el Partido del Trabajo, ¿no? Donde se menciona de forma genérica, pues, el respeto por los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas, ¿no? Eh, estos instrumentos normativos al interior de los partidos políticos se mantienen actualizados, ¿no? Generalmente previo al desarrollo de los procesos electorales federales, ¿no? Y entonces, pues aquí nada más mencionar, ¿no? Que en este año, ¿no? Pues en los próximos meses seguramente tendremos la oportunidad de que los partidos políticos pues vayan mejorando esta regulación y pues exista un mayor compromiso para garantizar estos derechos políticos, dada la importancia que tienen como instituciones, ¿no? En velar por integrar a los representantes indígenas, ¿no? Pero bueno, esto, a pesar de que pueda estar tal vez no regulado a fondo en sus estatutos o en su documentación intrapartidista, lo cierto es que el Instituto Nacional Electoral, cada proceso federal, emite unos lineamientos, ¿no? Que van a regular las acciones afirmativas para el proceso electoral federal, ¿no? Y entonces estos lineamientos van a obligar a los partidos políticos a que tengan que acercarse en los distritos electorales indígenas, ¿no? Entonces, a pesar de que no tuvieran una buena regulación, lo que sí es que van a tener que cumplir con los lineamientos que emita el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Aquí vamos a ver que con estos lineamientos, pues no solo los partidos políticos, por ejemplo, tienen que ver con el tema de los pueblos indígenas, sino que van a verse obligados a atender pues el resto de acciones afirmativas que se prevén por la autoridad electoral administrativa, ¿no? Y aquí pues van a tener que ver cuestiones de género, cuestiones de pueblos indígenas, cuestiones migrantes, cuestiones de personas con alguna discapacidad o capacidad diferente, acciones afirmativas de personas que pertenecen a alguna comunidad de preferencia sexual, ¿no? Jóvenes, adultos mayores, ¿no? Son muchas las acciones afirmativas que prevé el Instituto Nacional Electoral que deben de cumplir los partidos políticos, ¿no? Y bueno, esto a nivel federal, pues cada vez más si se sigue
incrementando, ¿no? el número de grupos poblacionales que requieren que los partidos políticos pues prevean una representación de estas poblaciones. Y fíjense, a nivel federal, pues todavía nos alcanzan las listas de representación proporcional, ¿no? Para hacer una división que permita que los candidatos propietarios y los candidatos suplentes pues puedan ser del mismo grupo poblacional, ¿no? Pero, por ejemplo, este tema de los grupos vulnerables en congresos pequeños, no sé si hay aquí alguien de, por ejemplo, de Tlaxcala, de Colima, que generalmente pues son estados que tienen congresos muy pequeños, ¿no? O de los que tienen menos lugares para ocupar, ¿no? Pues que están empezando a tener conflictos para poder hacer que las personas propietarias y los suplentes pues puedan ser del mismo grupo poblacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, empezamos a ver ahora que en estos congresos pequeños, pues ya al tener tantas categorías que debemos de regular, pues por ejemplo, empezamos a tener que encontrar a las categorías o a los grupos que más se acerquen en esta naturaleza para poder hacer compatible un propietario con un suplente, ¿no? Entonces, generalmente, por ejemplo, en esta materia estaríamos teniendo al representante indígena como propietario y al representante de la comunidad afromexicana como suplente, o viceversa, ¿no? Al afromexicano como propietario y al indígena como suplente. Tenemos que encontrarle una manera de integrar a todas las categorías de acciones afirmativas. Pero bueno, esto lo estamos superando con un esfuerzo de los partidos políticos, un esfuerzo de las comunidades indígenas para seguir postulando o mandando representantes que puedan participar por la vía de los partidos políticos, ¿no? Creo que México tiene un buen sistema, ¿no? Que ha obligado tanto a las comunidades indígenas como a los partidos políticos a vincularse, ¿no? De alguna forma en la vida política y pues esto nos ha llevado a que estas dos instituciones o estos dos sistemas de representación pues no sean incompatibles como sí lo son en algunos otros países, ¿no? Donde o son los sistemas de partidos políticos o son los sistemas normativos internos porque están totalmente peleados estos sistemas en general, ¿no? Y fíjense, ahora vamos a ver justamente cómo, a pesar de que existen diferencias muy marcadas en estos sistemas, con el paso del tiempo hemos ido encontrando formas de hacer compatibles estos sistemas normativos, ¿no? Fíjense, en un lado de la tabla, ustedes van a ver lo que son los sistemas por usos y costumbres o lo que llamamos también sistemas normativos internos, ¿no? Y por el otro lado, vamos a ver el sistema de partidos políticos, ¿no? Lo que generalmente estamos más acostumbrados a conocer. Y vamos a ver las diferencias y las similitudes que pudieran haber en estos sistemas. Fíjense, en el primer rubro, pues vamos a ver cómo en lo que consiste el sistema, ¿no? Es el sistema de usos y costumbres, es el sistema de elección que implica una representación por cargo o comisión en la comunidad, ¿no? Comenzando por la jerarquía más baja en la administración pública, civil y religiosa, ¿no? Es decir, estamos hablando que los sistemas por usos y costumbres parten de un sistema de cargos escalonado, ¿no? En el cual, pues generalmente las personas empiezan a ocupar, por ejemplo, cargos de seguridad pública, ¿no? Empiezan desde muy jóvenes las personas a hacerse cargo de la seguridad en las fiestas patronales, en la seguridad
de las, sí, de las presidencias de su comunidad, ¿no? O de algunas vialidades, empiezan después a ocupar pues algunos cargos en las escuelas, en las iglesias, en los mercados. Después empiezan a ocupar cargos ya de representación de la comunidad, empiezan a hacerse cargo de los recursos públicos, empiezan a ocupar cargos ya de carácter más administrativos al interior de la comunidad para gestionar pues los apoyos que requieran para satisfacer los servicios de la comunidad, ¿no? Entonces, fíjense, generalmente este sistema de cargos pues va de una forma evolutiva, subiendo con el paso del tiempo las personas en todo este sistema de escalonamiento, ¿no? En el caso de los partidos políticos, pues generalmente es un sistema más competitivo, un sistema que no necesariamente tiene que ver con un escalonamiento, ¿no? Sino que puede ser que una persona se postule, por ejemplo, para un cargo a nivel municipal, después quiera postularse, por ejemplo, para un cargo a nivel estatal, después puede regresar al ámbito municipal para una regiduría y después puede postularse, para, por ejemplo, para un cargo a nivel federal en el Congreso de la Unión, ¿no? Como pueden ver, pues en el sistema de partidos políticos, el sistema de cargos pues es muy variable, tiene que ver con un nivel de competencia más amplio, a diferencia de los sistemas de usos y costumbres que generalmente parten de un criterio de unanimidad al interior de la comunidad para que las personas continúen teniendo mayor responsabilidad, ¿no? Ahora, el segundo rubro, y esto aquí vamos a ver que está, creo yo, un poquito la clave de los sistemas normativos internos, y es el órgano que organiza la elección de los sistemas de cargos en una comunidad, ¿no? Y es aquí, fíjense, el órgano que organiza la elección es la asamblea comunitaria. Vamos a ver que estas asambleas, pues generalmente se integran por las personas que designan los consejos de ancianos, ¿no? O los consejos comunitarios, y que son quienes van a emitir las convocatorias, quienes van a realizar las difusiones de las asambleas, ¿no? Y en el caso de los sistemas de partidos políticos, quienes organizan las elecciones, pues generalmente son las autoridades electorales administrativas, en este caso los institutos electorales en cada una de las entidades federativas y a nivel federal el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Son quienes organizan las elecciones. Fíjense, ahora el tercer rubro, votantes. Ustedes saben que en el sistema de partidos políticos, pues el criterio para poder votar y votar en un proceso electoral, pues generalmente más bien el criterio es el de la ciudadanía, ¿no? Y la ciudadanía como tal se adquiere al cumplir los 18 años, ¿no? Y otro requisito que también se requiere para poder votar en el sistema de partidos políticos, pues es el de la vecindad, ¿no? Es decir, que las personas que viven en un determinado distrito, pues tramiten su credencial para votar con fotografía y entonces, pues tengan cerca de su domicilio la ubicación de una casilla donde puedan ir a emitir el día de la jornada electoral su voto a favor de algún candidato, ¿no? En el caso de los sistemas normativos internos, fíjense, este tema de la edad y de la vecindad tiene sus variantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ciudadanía hay diferentes rangos de edad para poder ejercer el derecho de votar, ¿no? Por ejemplo,
hay comunidades indígenas donde votan antes de los 18 años, ¿no? 14, 16 años ya están, ya tienen el derecho de votar. ¿Y por qué votan antes de los 18 años? Pues por ejemplo, porque, por ejemplo, el requisito para votar es que, por ejemplo, ya ocupen algún cargo tradicional en la comunidad, ¿no? Entonces, si ya desde los 16 años están participando en la seguridad de su comunidad, pues eso les da oportunidad de poder votar, ¿no? O, por ejemplo, hay comunidades que dicen, pues todas las personas que estén casadas o que tengan ya su familia, pues pueden ejercer los derechos políticos, ¿no? Y entonces en las comunidades indígenas, pues también sucede que hay matrimonios muy jóvenes, ¿no? Que antes de los 18 años ya tienen su familia, ¿no? Y entonces también adquieren derechos políticos. Ahora, también hacia los adultos mayores también hay ciertas restricciones, ¿no? A diferencia del sistema de partidos políticos, que una vez que cumple unos 18 años, hasta que fallece uno, pues puede seguir ejerciendo sus derechos político-electorales, ¿no? En el caso de las comunidades, fíjense, hay un criterio, ¿no? En algunas comunidades, principalmente en Oaxaca, donde, por ejemplo, está la idea, ¿no? De esta vertiente del derecho de votar, de verla como una obligación, ¿no? Y la comunidad, pues dice que una vez que ya las personas ocupan todos los cargos del sistema de cargos escalonado, hay una liberación de la obligación política de las personas para que puedan seguir participando en la vida política, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando ocupan ya todos los cargos de escalonamiento, de los cargos tradicionales, pues ya no se les deja votar a las personas, ¿no? Porque ya hay una liberación de sus obligaciones políticas. Obviamente, esto pues es parte de la cultura de ciertas comunidades indígenas, ¿no? Pero ustedes se preguntarán, oye, ¿qué pasa si una persona que ya está liberada de sus obligaciones políticas, pues quiere participar en esta votación, ¿no? Pues fíjense, ha pasado que muchas veces pues, no se les deja votar en la asamblea comunitaria, ¿no? Pero acuden al tribunal, ¿no? Y entonces lo que ha pasado pues es que el tribunal emite una sentencia en las que recomiendan, ¿no? Que se les permita votar o que se permita integrar a estas personas en las asambleas comunitarias, ¿no? Por estar teniendo un conflicto con los derechos humanos de los derechos de votar pues sean respetados, ¿no? Eh, Ahora, el tema de la vecindad, aquí también es un tema bien interesante en sistemas normativos internos. ¿Por qué? Porque fíjense, generalmente las votaciones que se llevan a cabo por sistemas normativos internos se realizan en las cabeceras municipales. Generalmente ahí es donde se desarrolla la organización, la asamblea comunitaria, ¿no? En estas comunidades indígenas. Pero fíjense, ustedes dirán, y las personas que viven fuera de las cabeceras municipales pueden ejercer sus derechos político-electorales. O sea, las personas que, por ejemplo, viven en rancherías, las personas que viven en agencias, fuera de las cabeceras municipales, pues fíjense, muchas veces excluidas de estas asambleas comunitarias, ¿no? Fíjese, y son criterios que tienen que ver más bien con la aportación que realizan las personas en beneficio de las cabeceras municipales, ¿no? O sea, como viven fuera de las cabeceras y a pesar de que realizan trabajo comunitario para su población, ¿no? Pues dicen, oye, pues es que estas personas que viven en esta ranchería, pues ya no aportan a la comunidad que va a tomar las decisiones, que va a tener la representación de la comunidad, ¿no? Y entonces, pues generalmente luego también quedan excluidas estas personas
por no radicar en las cabeceras municipales. Entonces, fíjense, también en estos casos lo que ha sucedido es que el Tribunal Electoral, pues lo que ha emitido como sentencia, pues es que se les permita participar en las asambleas comunitarias a las personas que viven fuera de las cabeceras municipales, ¿no? Y ahí también vamos a ver pues que ha ido generando cierta tensión, ¿no? En las comunidades indígenas, porque, pues, principalmente lo que dicen es que aquí en estas asambleas debemos de verificar o verificamos que exista un vínculo entre las personas que votan y, y la comunidad, ¿no? Entonces, fíjense, lo que se ha tratado de hacer, pues es que las personas que viven fuera de la cabecera, pues de alguna manera, pues realicen trabajos, ¿no? Que, por ejemplo, vinculen a la cabecera con los territorios donde están habitando las poblaciones, ¿no? Entonces, generalmente con trabajo que en realizar, por ejemplo, caminos que unan a la cabecera con la ranchería o con la agencia, pues los van vinculando, ¿no? Eh, Ahora, fíjense también, esto pues también nos lleva a que en los sistemas normativos, vamos a ir dando algunas conclusiones, pues también los criterios de edad y de vecindad, pues también ahí guardan cierta similitud con el sistema de partidos políticos, ¿no? Esto por lo que corresponde al derecho de votar. Ahora, el sistema de cargos, ¿no? Vamos a ver que por sistemas normativos internos, generalmente en cargos regulados en la Constitución, pues generalmente nos sirven para elegir representantes hacia las presidencias municipales, los síndicos y los regidores, ¿no? Y los cargos tradicionales, ¿no? Aquí vamos a ver que podemos elegir a los topiles, los jueces de agua, los integrantes de los que organizan las bandas de música, los mayordomos, los jueces de iglesia, los jueces de padres de familia de las escuelas, los fiscales, ¿no? En fin, cargos que históricamente han existido al interior de las comunidades. Y el sistema de partidos políticos, pues ahí nos sirve para elegir representantes hacia presidentes municipales, síndicos y regidores. Aquí algo bien importante en estos cargos constitucionales es que las comunidades indígenas generalmente van a tener la opción, ¿no? Si existe esta regulación en la entidad de que se trate, van a tener la posibilidad de elegir qué sistema de cargos quieren ocupar para elegir estos cargos constitucionales, ¿no? Si quieren elegirlos por sistemas normativos internos o si quieren elegir por sistemas de partidos políticos. Y por ejemplo, en el caso de Oaxaca, ¿no? Por ejemplo, un año antes de que cambien o que vayan a hacer las elecciones para elegir estos cargos, ¿no? Las comunidades indígenas tienen que informar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca qué sistema de cargo quieren elegir, ¿no? Y entonces, una vez que informan al instituto este sistema, pues se ejecuta la elección a través de uno u otro sistema normativo interno. Fíjense, esto, pues en Oaxaca, pues ya tiene una tradición pues muy larga, ¿no? En la vida política. Pero, por ejemplo, ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa en las comunidades donde recientemente pues, se busca cambiar o implementar estos sistemas normativos en la elección de cargos constitucionales, ¿no? Pues fíjense, primero hay un procedimiento, ¿no? De verificación de la existencia de sistemas normativos internos, lo que, fíjense, se inicia a petición de los integrantes de la comunidad, ¿no?
Entonces, viene la comunidad y presenta una solicitud al Instituto Electoral para que realice los protocolos de consulta a la comunidad para saber si están o no de acuerdo en cambiar de sistema normativo interno, ¿no? Entonces, primero es, digámoslo así, un trabajo que compete a las autoridades administrativas, el acercarse a la comunidad, verificar que existan los sistemas normativos internos y que quieren cambiar de sistemas hacia el de partidos políticos. Entonces, una vez que ya la comunidad dio paso a estas consultas que se verifican que realmente la comunidad quiere transitar hacia los sistemas normativos internos, entonces puede haber un cambio de sistema. Ahora, si la misma comunidad también quiere después regresar al sistema de partidos políticos al sistema de partidos políticos, esto es posible, ¿no? Y también puede haber una petición a la autoridad administrativa para que realice el cambio. Aquí algo importante es que la autoridad administrativa debe de tener la certeza de bajo qué régimen o bajo qué sistema normativo se van a elegir los cargos constitucionales o los cargos tradicionales. Esto para tener certeza de los tiempos y de los procedimientos que deben de seguir para la elección de los cargos de elección popular, ¿no? Fíjense, después estos procedimientos son relevantes porque implican pues la emisión de ciertas figuras, ¿no? Que dependen del sistema que se vaya a ocupar. Fíjense, si hablamos del sistema de usos y costumbres o sistemas normativos internos, vamos a ver que la figura que se ocupa es el de las convocatorias, ¿no? Aquí vamos a ver que los consejos las autoridades que dominen en la comunidad tienen que emitir una convocatoria, ¿no? Pues principalmente donde se señale donde se invite a la población a elegir pues ciertas autoridades, ya sean constitucionales o tradicionales, ¿no? La convocatoria pues nos debe de decir cuál va a ser la fecha en la que se va a llevar a cabo la asamblea comunitaria, nos tiene que decir el lugar en el que se va a realizar la asamblea, nos tiene que decir la hora, ¿no? En la que se va a llevar a cabo, ¿no? Para que pues se tenga certeza de que la población tiene que acudir en este día y en esta hora a realizar la votación, ¿no? También, fíjense, al interior de la comunidad, esto es bien interesante, se deben de prever mecanismos para resolver los conflictos que puedan surgir en el desarrollo digámoslo así, del proceso electoral regido por sistemas normativos internos, ¿no? Después vamos a ver que también existe, pues ya propiamente el día de la jornada electoral, ¿no? Que en sistemas normativos vamos a llamar asamblea comunitaria, y una vez que se tienen los resultados, estos son informados al Instituto Electoral local, ¿no? Para tener registrado, pues, quienes resultaron electos, ¿no? Y entonces, hay una figura que se llama la convalidación de los procesos por sistemas normativos internos. Fíjense, eso es un poquito pues similar, ¿no? al del sistema de partidos políticos, que hay una preparación de la elección, ¿no? Hay una jornada electoral, ¿no? Y una declaración de validez de las elecciones. Ahora, aquí lo importante es que en el sistema de partidos políticos, pues la misma autoridad que organiza, pues es la misma autoridad que realiza la declaración, ¿no? La emisión de las constancias. Ahora, en el caso de los sistemas normativos internos, pues vemos que por un lado participan las autoridades comunitarias, pero también con un trabajo de diálogo
con las autoridades electorales administrativas, ¿no? Entonces, este trabajo ha hecho que poco a poco, con el paso del tiempo, pues también las elecciones por sistemas normativos internos, pues vayan teniendo una incorporación de ciertas prácticas que se llevan por el sistema de partidos políticos, ¿no? Y ahorita en estos dos siguientes apartados es donde vamos a ver, ¿no? Pues justamente cómo van modificándose estos materiales o estas prácticas de sistemas, ¿no? Fíjense, en el caso de los sistemas por usos y costumbres, por ejemplo, para saber quiénes pueden ser votados o en un proceso electoral, pues fíjense, primero se ocupa un padrón comunitario, ¿no? Hay en cada comunidad pues una serie de seguimiento en estas comunidades de quienes están registrados como habitantes de una comunidad, ¿no? También se pueden ocupar simplemente una lista de presentes, ¿no? Es decir, el día de la asamblea comunitaria se va pasando lista, ¿no? Un registro de las personas que van llegando a la asamblea comunitaria y finalmente pues ellos son los que tienen la posibilidad de participar en algún cargo, ¿no? También, por ejemplo, se ocupan las listas del tequio, ¿no? Listas donde se van registrando las personas que pueden hacer uso más bien que las personas que realizan trabajo comunitario sin recibir ninguna paga en beneficio de su comunidad. Entonces, por ejemplo, las personas que van al corriente en realizar el tequio, ¿no? Pues son las personas que pueden ser postuladas para algún cargo tradicional o de cargo de elección popular, ¿no? De representación. Pero fíjense, al ocupar estos materiales, ¿no? Pues por ejemplo, si no estás al corriente en el tequio, puede ser que tengas limitados tus derechos político-electorales. Y fíjense, hay casos donde, por ejemplo, si no haces el tequio de forma física o de forma presencial, ¿no? Es decir, si no vas y limpias las escuelas, si no haces una limpia de los mercados, o no participas en las jornadas para construir caminos en la comunidad o trabajos para, por ejemplo, hacer un centro deportivo. En fin, si no realizas estas funciones en beneficio de tu comunidad, te dicen, pues bueno, puedes cubrir una aportación de tal cantidad para pues, que estés al corriente en tu trabajo, ¿no? Y bueno, esto, fíjense, pues podría llevarnos a pensar que una cuestión económica, una cuestión financiera, pues podría estar siendo la que limite los derechos político-electorales, ¿no? Y esto, pues obviamente a nivel constitucional, a nivel legal, pues no es permitido que los derechos políticos estén restringidos por una cuestión económica, ¿no? Entonces, fíjense, algo que ha ido evolucionando mucho en este apartado, ¿no? De saber quiénes pueden votar o ser votados en una elección por sistemas normativos, es que generalmente se pueda pedir el apoyo a la autoridad electoral administrativa para que nos comparta las listas, ¿no? De las personas que están registradas ante la autoridad administrativa y que sea ese el documento que pueda servir para la participación política, ¿no? Ahora, ya una vez que sabemos quiénes pueden votar y quiénes pueden ser votados, fíjense, viene el tema de las formas de elección de los cargos públicos. Y aquí, fíjense, este creo que ha sido uno de los temas más complejos, ¿no? Al momento de hablar de sistemas normativos internos, porque pues tiene que ver con el tipo de voto, ¿no? Cómo es el voto en los sistemas normativos internos. Y fíjense, aquí vamos a ver, aquí tienen en pantalla, ¿no? Pues varias formas de votar. Hay voto por lista, ¿no? Es decir,
se va haciendo mención de una persona y entonces pasa la persona y hace una marca en la lista que se tiene, ¿no? Y se van anotando en una lista y van registrando quiénes votaron a favor o en contra de alguna planilla o de algún candidato, ¿no? Pero fíjense, hay otra, este registro en una lista todavía podríamos decir que puede ser secreta o puede guardar cierta privacidad en la votación, ¿no? Pero fíjense, la siguiente forma de votar es por pizarrón, ¿no? Entonces, hay un pizarrón que colocan frente a la mesa de la asamblea, ¿no? Y entonces van pasando las personas y hacen una marca en, en el pizarrón a favor de alguno de los candidatos, ¿no? Aquí el tema es que esta votación es pública, es transparente, ¿no? Y es de frente a la asamblea comunitaria, ¿no? Es decir, todas las personas que acudieron a votar ese día saben o pueden ver por qué candidato se realizó la votación de una persona, ¿no? Aquí el tema es que podríamos ya decir de entrada, ¿no? Que la característica de la secrecía, ¿no? Pues ya no está cumplida en este tipo de sistemas normativos internos, ¿no? Fíjense, y esto continúa con las formas de votación. Por ejemplo, por filas, ¿no? Es decir, ponen a los representantes de las planillas que están participando para ocupar los cargos y entonces te dicen, si estás a favor de la planilla A, pues fórmate atrás de esta persona, ¿no? Si estás a favor de la planilla C o D, fórmate de este lado a mano alzada, ¿no? O sea, está toda la asamblea comunitaria reunida en las canchas deportivas o en un auditorio comunal o en una plaza pública, ¿no? Y entonces, a mano alzada, fíjense, pues se vota a favor o en contra de algún candidato, ¿no? Entonces, pues ahí, por ejemplo, todos tenemos a nuestro lado, a nuestro compadre, a nuestro amigo, y sabemos quién votó, ¿no? O cómo votó, no sé, mi hermano por algún candidato o alguna otra fórmula de la cual ya no habíamos quedado que íbamos a votar, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, ahí tenemos más público, más transparente la votación. Y entonces aquí empieza otro tema con estas formas de votación, que tiene que ver con la certeza respecto del número de votantes que están a favor de un candidato o a favor de otra planilla, ¿no? Y esto, por ejemplo, pues muchas veces en los sistemas normativos internos, imagínense todas las manos levantadas, ¿no? Y que las personas que están en la mesa pues tengan que contabilizar, ¿no? Cuántas personas votaron a favor de un candidato o en contra de otro candidato. Se vuelve un poquito más complejo. Y esto lo tenemos que dar certeza en la asamblea comunitaria porque tenemos que asentar en una acta, ¿no? Que después vamos a mandar a la autoridad electoral administrativa, pues cuántas personas votaron a favor o en contra de un candidato, ¿no? Y fíjense, todavía a mano alzada podríamos tener certeza, y lo estamos viendo, podemos incluso primero contar los que están en minoría, ¿no? Y ya de ahí derivamos el número mayor, ¿no? Pero bueno, todavía hay otras formas de votación que son un poco más complejos de contabilizar o de percibir, ¿no? A favor o en contra de alguna candidatura. Por ejemplo, las votaciones por aplausos, por aclamaciones, ¿no? Son formas de votación que pues son más inciertas para asentar en una acta. Ahora, también con el paso del tiempo,
es más frecuente ver en las comunidades indígenas, por ejemplo, el uso de los materiales electorales, ¿no? Me refiero a las mamparas, a las urnas, en una votación, ¿no? Y entonces empezamos a ver, ¿no? Pues que personas indígenas pues votan en su comunidad a través de voto secreto, libre, directo, personal, intransferible, como el que ocupamos en el sistema de partidos políticos, ¿no? Y así es como poco a poco se ha ido mezclando estos sistemas de votación en las comunidades indígenas. Ahora, todas estas diferencias, todas estas variantes que hay entre estos dos sistemas de partidos políticos y sistemas normativos internos, pues ustedes estarán pensando es que se impugnan, ¿no? Si se controvierten por ser contrarias a principios constitucionales que tenemos en materia electoral, como es el de la secrecía, ¿no? El de ser una cuestión en la que solo debe de involucrarse, pues ahora sí que la conciencia de cada una de las personas, ¿no? Que no exista una injerencia del resto de la población respecto de mi decisión. Y la verdad es que sí, esta característica en particular es muy controvertible en materia electoral. También, por ejemplo, el tema de quiénes pueden votar, ¿no? El tema de que no se permita votar, por ejemplo, a las mujeres o que no se permita votar a personas que no tengan cierta escolaridad o que tengan una edad de adulto mayor o de joven, ¿no? Y que se les permita votar, pues todas esas características son controvertibles o han sido controvertidas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Y esto me lleva a un siguiente tema, que es el tema de la tutela jurisdiccional de los derechos indígenas, ¿no? El por qué estamos en este diplomado, creo que aquí va a encontrar una razón de ser, ¿no? Este tema principalmente es el de saber o el de mencionarles que ustedes sepan que todos estos derechos que tienen los pueblos indígenas, ya sea por el sistema normativo interno o por el sistema de partidos políticos, debe de estar garantizado a través de un sistema de medios de impugnación en materia electoral, ¿no? Y fíjense, en esta materia, el juicio que generalmente o se ocupa para defender los derechos político-electorales de pueblos indígenas y afromexicanos, pues es el del juicio para la protección de los derechos político-electorales, ¿no? Generalmente es el medio de impugnación que sirve para defender a estas personas. Y aquí, pues hay que mencionar que podemos tener la participación de la sala superior o de las salas regionales, dependiendo de los cargos que se vayan a elegir, ¿no? Y algo que también vamos a ver en este sistema de medios de impugnación, en los que propiamente no tenemos medios de impugnación específicos para pueblos indígenas, sino que ocupamos el medio de impugnación que ocupa cualquier ciudadano, ¿no? En defensa del derecho de votar, ser votado, de afiliación y de asociación, pues aquí lo vamos a tener aplicado en materia indígena, ¿no? Aquí lo importante de esta materia es que cuando se presenta un JDC o algún otro medio en materia electoral, aquí la regla en materia procesal electoral es que se debe de aplicar una interposición o un tratamiento aquí viene algo bien clave en esta materia, un tratamiento de perspectiva intercultural, ¿no? Es decir, que la autoridad que reciba un medio de impugnación
presentado por una persona o una autoridad indígena, se le debe de dar un tratamiento específico para pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Y a esto le vamos a llamar perspectiva intercultural, ¿no? Y uno de los primeros pasos de lo que implica la perspectiva intercultural es identificar el tipo de asunto del que se trate, ¿no? Y aquí vamos a ver que ya está definido que hay tres tipos de medios de impugnación que pueden presentarse en materia electoral, ¿no? El primero de ellos es los asuntos donde las dos partes que estén en litigio, ¿no? Pertenecen a una misma población indígena, a una misma comunidad indígena, y a estos asuntos los vamos a llamar intracomunitarios, ¿no? Es decir, que están al interior de una misma comunidad. El segundo tipo de asuntos es el de los intercomunitarios, ¿no? Aquí vamos a ver que se trata de dos personas indígenas o de dos partes indígenas, pero que pertenecen a comunidades o a pueblos distintos y que por lo tanto pueden tener diferentes sistemas normativos internos, ¿no? Aquí ya empiezan las diferencias. Y el tercer tipo de asuntos es el de los asuntos que denominamos extracomunitarios, ¿no? Donde solo una de las partes pertenece a comunidades indígenas y la otra parte no pertenece a estas comunidades, ¿no? Y entonces, fíjense, pues dependiendo de esta tipología, ¿no? Pues vamos a saber si están en conflicto un mismo sistema normativo, si están en conflicto más de un sistema normativo o si están siendo controvertidos diferentes sistemas normativos internos y de partidos políticos, ¿no? Entonces, esto es lo primero que debe de realizar un tribunal o una autoridad que recibe un medio de impugnación, ¿no? El segundo asunto, el segundo criterio que debe de verificar una autoridad que va a resolver o conocer un asunto es que debe de tomar en cuenta cierta flexibilidad procesal para admitir un medio de impugnación, ¿no? El primero de ellos podemos empezar mencionando el tema de la jurisprudencia que tienen en pantalla, que dice comunidades y personas indígenas, el plazo que tienen para promover medios de impugnación relacionados con sus procesos selectivos debe computarse sin tomar en cuenta los días sábados, domingos e inhábiles, ¿no? Es decir, pues vamos a ver que solo se van a tomar en cuenta los días hábiles, ¿no? Y fíjense, también aquí algo bien importante en esta contabilidad de los días va a hacer que se debe de tomar en cuenta la distancia en la que está sentada la comunidad respecto de dónde tienen que presentar los medios de impugnación, ¿no? ¿Por qué mencionamos este tema de la ubicación de las comunidades? Porque muchas veces, pues, zonas marginales, zonas que tienen una dificultad de comunicación, ¿no? Muchas veces no hay caminos para poder transitar rápidamente a presentar el medio de impugnación, ¿no? Y entonces, en estos casos, ¿no? Pues generalmente si la comunidad requiere un mayor número de horas para presentar el medio de impugnación, pues se flexibiliza este requisito y se admiten los escritos de demanda, ¿no? También, por ejemplo, pues se parte eh, una dificultad, por ejemplo, para que las comunidades indígenas, por ejemplo, tengan conocimiento de la publicación de ciertas medidas electorales que son publicadas, por ejemplo, en el diario oficial o en los periódicos de las entidades federativas, ¿no? Y pues
hay que tomar en cuenta esta dificultad para que tengan conocimiento de estas publicaciones para partir de en qué momento se dan por informados o tienen conocimiento las comunidades de lo que se vaya a impugnar, ¿no? Entonces, flexibilidad creo es el segundo de los asuntos, de los criterios. El tercer criterio tiene que ver con las cargas probatorias, ¿no? En materia de pueblos y comunidades indígenas, pues generalmente se ha tratado de que pues generalmente sean las autoridades las que se alleguen de los elementos que requieren, a pesar de que los actores pues no los hayan mencionado, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que generalmente la autoridad electoral, ¿no? Jurisdiccional, pues generalmente es la que se va a llegar de peritajes o de amigos de la corte, o va a requerir información de autoridades electorales administrativas, o pueda requerir incluso a autoridades tradicionales que puedan aportar elementos respecto de sus sistemas normativos internos, ¿no? En materia de juicios, en materia indígena, vamos a ver que una de las pruebas más importantes en esta materia es el de los peritajes antropológicos. Esta prueba de peritaje, pues vamos a ver que va a servir primordialmente para conocer el carácter histórico de los sistemas normativos internos, nos va a servir para conocer cuáles son las autoridades tradicionales y cuáles son las formas de elegir a sus autoridades en una comunidad, ¿no? Y estos peritajes antropológicos nos van a decir quiénes pueden votar, hacia qué cargos pueden servir los sistemas normativos internos, desde cuándo se vienen ejerciendo estos sistemas, ¿no? Y van a ser, digámoslo así, la prueba documental que permita tomar la decisión de si se puede autorizar la implementación de elecciones por sistemas normativos internos. Ahora, estas pruebas periciales pues, son desahogadas por especialistas antropológicos o especialistas de alguna otra disciplina, otra área del conocimiento, que permita aportar elementos respecto de los sistemas normativos internos. Pero fíjense, muchas veces también estos peritos especializados pues no son difíciles de encontrar y entonces pues también hacemos uso de otra figura que se llama amigos de la corte, ¿no? Digamos, personas o instituciones o asociaciones que pueden tener conocimiento respecto de los sistemas normativos internos y que pueden, digámoslo así, sin dar un documento a favor o en contra de lo que estén solicitando los actores, pero que sí aporte elementos para conocer estos sistemas normativos internos, ¿no? Entonces, la figura de los amigos de la Corte, pues sirven principalmente en asuntos que se presentan una vez que ya está iniciado el proceso electoral. Generalmente los peritajes antropológicos sirven antes de que inicie el proceso electoral, ¿no? Generalmente se ocupan cuando un año antes las comunidades requieren a la autoridad electoral que realice las consultas, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a encontrar estos peritajes. Y la última parte tiene que ver con ya, digamos, la etapa de resolución, la etapa de notificación de las sentencias, ¿no? Que nos van a llevar a criterios principalmente que tienen que ver con una notificación efectiva. Y eso, pues, tiene que ver no solo con entregarle de forma personal a los actores indígenas la notificación del tribunal, ¿no? Sino que vamos a ver que ha dicho el Tribunal Electoral que muchas veces se requiere que las notificaciones
sean en la lengua materna, en la lengua que habla la comunidad indígena, para que puedan, digamos así, tener un conocimiento respecto desde sus conceptos, desde sus cosmovisiones, ¿no? Lo que quiere decir el Tribunal Electoral, ¿no? Y fíjense, se hizo uso de una colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para poder trabajar la traducción de estas partes resolutivas de las sentencias, ¿no? Y que pudieran ser notificadas en lenguas indígenas. Pero fíjense, hubo otro criterio del Tribunal Electoral que fue un poquito más allá de las notificaciones que están contempladas en la ley, y también se estableció que pueden ser notificadas las comunidades a través de las formas que tengan las propias comunidades para dar a conocer una sentencia, ¿no? Y por ejemplo, ahí hemos tenido los asuntos que tienen que ver con los perifoneos, ¿no? Es decir, hay algunas, las autoridades tradicionales salen y divulgan a través de megáfonos, ¿no? El criterio de la sentencia, las resoluciones que lleven o que tengan la obligación de dar a conocer a la comunidad, ¿no? También, por ejemplo, ya ahora con el desarrollo, por ejemplo, de radios comunitarias, también se está haciendo uso de estos mecanismos para poder divulgar alguna resolución del Tribunal Electoral y que las comunidades pues tengan un conocimiento directo de estas resoluciones, ¿no? Fíjense, pero aquí esto pues, lo vemos como una evolución que ha tenido respecto de prácticas al interior de las comunidades, ¿no? Pero a nivel, digámoslo así, de Tribunal Electoral, pues tenemos que apegarnos a las notificaciones que nos dicta la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Y esto tiene que ver con algo que en Oaxaca, por ejemplo, se subsana teniendo medios de impugnación específicos en materia electoral, pero con una naturaleza enfocada en los sistemas normativos internos. Y por ejemplo, el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca tiene, por ejemplo, dentro de su sistema de medios de impugnación, dos medios de impugnación que se rigen por los sistemas normativos internos, ¿no? Y aquí vamos a ver que tenemos el juicio electoral de los sistemas normativos internos, el JNI, que sirve para garantizar la legalidad de los actos y resoluciones electorales y la salvaguarda de las normas, principios, instituciones, procedimientos y prácticas electorales, fíjense, de los pueblos y las comunidades indígenas, ¿no? Ahora, hay otro medio de impugnación, ¿no? El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, fíjense, en el régimen de los sistemas normativos internos, el JDSI, ¿no? Aquí fíjense la letrita que hace el cambio. Para objetar presuntas violaciones a los derechos de votar y ser votados en las elecciones en los municipios y comunidades que se rigen bajo sistemas normativos internos. Es decir, hay entidades federativas que sí tienen medios de impugnación naturalizados para controvertir problemas que surgen en los sistemas normativos internos, ¿no? Y esto de tener medios de impugnación específicos para los sistemas normativos internos, pues es algo que creo que le daría mucha vitalidad, mucho avance a esta materia, ¿no? Esto también, por ejemplo, está avanzando en materia de mediación, en materia de mecanismos alternativos de solución de conflictos, ¿no? Donde no necesariamente tienen que resolver órganos jurisdiccionales un conflicto, ¿no? Y estos mecanismos alternativos, por ejemplo, los tenemos actualmente en el estado de Oaxaca y en el estado de Chiapas. Fíjense, en el estado de Oaxaca es la autoridad electoral administrativa, la autoridad que se encarga de prever en su estructura
la figura de la mediación, ¿no? La autoridad administrativa. En el caso de Chiapas, ¿no? Por ejemplo, quien tiene a su cargo estos mecanismos alternativos es el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ¿no? Y entonces aquí fíjense, pues ya hay una diferencia porque por un lado lo tiene la autoridad administrativa y por otro lado la autoridad jurisdiccional, ¿no? Aunque ya si nos metemos a ver todo el procedimiento de mediación, vamos a ver que son similares los procedimientos, ¿no? Solo que tienen algunas particularidades. Y fíjense, la particularidad en el caso de Oaxaca es que al estar en manos de una autoridad administrativa, pues digamos así, un carácter pues más de participación ciudadana, un involucramiento de las autoridades tradicionales de las cuales pertenezcan las personas que están en conflicto, ¿no? Y entonces generalmente se convoca a las autoridades tradicionales para que participen como observadores, ¿no? Y a lo largo de toda la etapa de mediación, a lo largo de todos los debates y todas las actuaciones que se llevan a cabo por las partes, las autoridades tradicionales están presentes y pueden tener conocimiento respecto de lo que se alega como sistemas normativos internos, ¿no? Y bueno, estos mecanismos básicamente lo que nos van a decir es que las partes son las que van a encontrar la solución al conflicto, ¿no? Apoyados obviamente por un mediador, ¿no? Que es una persona que conoce de medios de impugnación, que generalmente habla lenguas indígenas y que conoce la materia electoral, que su única función va a ser proponer una solución a las partes y que ellos puedan dialogar y que puedan tal vez llegar a modificar, ¿no? De acuerdo a lo que consideren satisface sus problemas, ¿no? Pero fíjense, el tema también aquí es algo que como no se resuelve por un órgano jurisdiccional, va a requerir una validación, ¿no? Pero aquí la validación no la van a dar los institutos o los tribunales. Quienes van a dar la validación de estas soluciones van a ser las propias comunidades, ¿no? Y para ello, una vez que se agota el procedimiento de mediación, van a realizarse consultas en las comunidades para que queden validadas estas resoluciones, ¿no? Obviamente, cuando ya la comunidad valida estas soluciones entre las partes, lo que sí va a quedar es como una especie de precedente para futuros conflictos que verten en esta comunidad en ciertas temáticas, ¿no? Entonces, pues vean cómo la justicia electoral, por un lado, se prevé desde las comunidades indígenas para resolver temas de controversias respecto de sus convocatorias. Después, temas que tienen que ver ya con una jurisdicción electoral en la que participan los tribunales electorales locales, las salas regionales, la sala superior del Tribunal Electoral e incluso, ¿no? Por ejemplo, también podemos llegar a las competencias interamericanas, en este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Eh, y les mencionaba la sesión pasada que la Corte Interamericana ha tenido pues casos bastante interesantes en materia electoral. Y, por ejemplo, uno de los casos que ha sido emblemático y se cita mucho en las sentencias del Tribunal Electoral es el caso Yatama contra Nicaragua, que se resolvió en el año 2005. Fíjense, en este asunto, de lo que versó es una modificación que se hizo a la ley electoral y que dejaba fuera o eliminaba como una forma, como una vía para aspirar
a ocupar los cargos de elección popular el tema de las asociaciones, ¿no? Y se dejaba solo a los partidos políticos como la vía para poder acceder a estos cargos de elección popular, ¿no? Pero fíjense, en Nicaragua las asociaciones habían sido una vía histórica para que los pueblos indígenas pudieran aspirar a los cargos de elección popular y no necesariamente a través de los partidos políticos. Entonces, pues se impugnó la reforma electoral, ¿no?, que eliminaba las asociaciones y pues a nivel nacional se ratificaba esta modificación, ¿no? Después llegó a la Corte Interamericana, después de todo el proceso interamericano, y la Corte Interamericana, fíjense, lo que resolvió es que efectivamente los estados, como ejercicio de su soberanía, pueden decidir o establecer las formas o las vías que van a servir para que los ciudadanos accedan a los cargos de elección popular, ¿no? Pero fíjense, aquí dijo algo muy claro la Corte Interamericana. Pero no pueden dejar, ¿no?, dentro de estas vías a una vía que sea compatible, ¿no?, respecto de las formas que históricamente ocupan las poblaciones en un determinado estado para acceder a los cargos de elección popular, ¿no? Y entonces tuvieron que permitir, ¿no?, que se mantuviera el tema de las asociaciones para acceder a los cargos de elección popular. Y fíjense, es algo que en el caso mexicano, y esto recientemente en el proceso electoral federal de 2021, empezamos a ver, ¿no? Porque, fíjense, algunas peticiones, por ejemplo, en el Estado de México, ¿no? Y en el caso de Tlaxcala, donde se pedía que se permitiera elegir a sus diputados locales a través de sistemas normativos internos, ¿no? En el caso del Estado de México, principalmente se decía que se abriera una vía paralela a el sistema de partidos políticos y al sistema de las candidaturas independientes para poder elegir representantes de elección popular, ¿no? Y fíjense, las respuestas que se dio en estos asuntos es que esto no es una decisión que pudiera tomar el Tribunal Electoral, ¿no? Además de que ya estaba en desarrollo el proceso electoral y no se podían cambiar las reglas de la contienda, ¿no?, dado que ya estaba iniciado el proceso electoral. Pero tomando en cuenta esta sentencia de la Corte Interamericana, el Tribunal Electoral dijo que las entidades federativas, a través de sus congresos locales, deben de ser los que analicen esta petición de las comunidades indígenas y que en su momento deben de decidir si pueden elegir cargos del Poder Legislativo a través de sistemas normativos internos, ¿no? Y ahí estamos en este debate, ¿no? Las legislaturas tendrán que decidir lo que correspondiente, pero ya hay pues un diálogo entre los criterios de la Corte Interamericana y los criterios del Tribunal Electoral. Fíjense, después hubo otro asunto, ¿no? Por ejemplo, el caso Escuez Zapata contra Colombia. Fue un asunto que se dio en 2007 y que tenía que ver con, no de forma directa con la materia electoral, con algún proceso electoral, sino que tenía que ver con el asesinato de un líder indígena, ¿no? Y lo menciono en esta sesión porque más que el asesinato, la privación de la vida, que obviamente pues es muy lastimoso, ¿no? El que sufran pues estas pérdidas las comunidades indígenas. Lo que quiero destacar de este asunto es el carácter del liderazgo indígena, ¿no? Y algo que mencionó la Corte Interamericana es que estos liderazgos indígenas, al tener estos cargos de sistemas escalonados, el tener una pérdida del liderazgo
en estos sistemas de cargos tradicionales, pues generalmente dejan un vacío de poder en las comunidades, ¿no? Que no tan fácil se cubren, eh, que muchas veces tienen ausencia de preparación dentro de los cargos que van anteriores para que puedan ocupar un cargo de los niveles tal vez más avanzados, ¿no? Y esto, pues sí, lo mencionaba la Corte, puede generar un problema político al interior de la comunidad, ¿no? El que no estén preparados otros líderes para ocupar estos cargos que abruptamente pueden quedar vacíos por una cuestión de conflictos pues, sociales, políticos en una determinada comunidad, ¿no? Y finalmente, un último criterio que les quiero mencionar es un caso donde la Corte Interamericana realizó una visita in situ a una comunidad indígena, ¿no? Donde rompe un poquito esta idea de la impartición de justicia desde el escritorio, ¿no? Y hace un acercamiento de los juzgadores con las comunidades. Hay un diálogo no solo entre las personas que están en el problema, ¿no? Del caso que va a resolver la Corte, sino que hay un diálogo entre toda la población de la comunidad, ¿no? Y hay un diálogo, se escucha a todas las partes que pueden tener una visión distinta respecto del problema que se va a conocer, ¿no? Y también, pues, el nivel de presión que realiza esta visita de los jueces al Estado que está siendo sometido a juzgamiento, ¿no? Y pues también aquí, por ejemplo, remarcar que estas sentencias de la Corte Interamericana se vuelve pues un tema delicado, ¿no? Respecto del Estado que guardan los derechos político-electorales de una población, ¿no? Por ser sentencias que condenan a los estados-nación, ¿no? Entonces, por ahí México ha tenido varios asuntos donde ha recibido una condena, ¿no? No, afortunadamente, y esto por la materia electoral, no son casos de materia electoral, pero sí tienen que ver con algunas cuestiones políticas o cuestiones de razón de materia militar, ¿no? Y bueno, esto nos ha llevado a reformar nuestras leyes en materia militar, nuestras leyes en materia de salud, en materia pues de pueblos indígenas, pero en otros ramos que no ha sido la materia electoral, ¿no? Y bueno, esto pues nos da pie a que sigamos cuidando la materia electoral, a que sigamos no dejando desprotegido ningún derecho político electoral de estas poblaciones, ¿no? Y creo que, bueno, aquí ya mencionamos lo de la mediación, ¿no? Y aquí vamos a ver cómo este tema que un sociólogo llamado Boaventura de Sousa, ¿no? Pues ha dejado ahí en su doctrina un concepto que se encuadra muy bien en lo que es el derecho electoral indígena y que es el de la interlegalidad, ¿no? En el que menciona que es una dimensión del pluralismo jurídico que permite comprender cómo diferentes órdenes legales gestados desde distintos espacios y tiempos son activados por los sujetos sociales de acuerdo a diferentes contextos e intereses, ¿no? Creo yo que esto es a nivel de conclusión, ¿no? La característica en la que están enmarcadas los pueblos indígenas y en particular los derechos político-electorales de los indígenas y afromexicanos, que es el concepto de interlegalidad, ¿no? Cómo van teniendo la influencia de diferentes sistemas normativos y cómo también hacia estos diferentes sistemas normativos internos, los cambios que puedan sufrir los pueblos indígenas van a tener repercusiones, ¿no? Vamos a ver que el hecho de regular, de legislar en beneficio de los pueblos indígenas, finalmente también va a tener cambios sobre sus sistemas normativos internos, pero también cambios
para los partidos políticos, para las candidaturas independientes, ¿no? Y esto también desde el diseño de de las nuevas reglas electorales, respecto del diseño que vayan a tener las autoridades electorales, también debemos de prever que existan las estructuras que atiendan a estas poblaciones, ¿no? Y bueno, esto creo yo es pues lo que nos da pues un estado del arte, un estado respecto de cómo está garantizado actualmente los sistemas normativos internos en nuestro país, ¿no? Son temas que están vinculando a diferentes instituciones, vinculando a fuerzas políticas en este diseño, ¿no? Hoy, por ejemplo, el Tribunal Electoral no se ve protegiendo los derechos sin la colaboración, por ejemplo, de las autoridades electorales locales, ¿no? No se ve sin la participación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, sin el apoyo de las universidades que aportan a los especialistas para los peritajes antropológicos, los amigos de la Corte, ¿no? Las comisiones de derechos humanos, las autoridades de seguridad pública. Es un trabajo que está teniendo una vinculación entre muchas instituciones, entre muchas fuerzas políticas que cooperan en beneficio de estos derechos políticos, ¿no? Lo cual me lleva al último criterio, a la última característica de todo este andamiaje electoral, y es que estos derechos van a tener la característica de ser o estar marcados por la progresividad, ¿no? Todos los derechos que ganan las comunidades indígenas no pueden ser quitados, no pueden ser eliminados desde fuera de las comunidades indígenas, ¿no? Si, si van a tener un retroceso los derechos políticos de los pueblos indígenas o de los pueblos afromexicanos, tiene que ser una decisión desde el interior de las comunidades indígenas, ¿no? No pueden llegar los partidos políticos o las personas que no son indígenas y decir: queremos que estos derechos se echen para atrás, ¿no? Esto es lo que marca el derecho electoral indígena, la progresividad de estos derechos, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que yo quería comentarles en este diplomado. Espero ahora abrir una ronda de participaciones, de preguntas en el poco espacio que tenemos, pero con toda confianza, con toda libertad, pues ahora yo quedo atento a sus comentarios. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta o alguna participación. ¿No? Bueno, pues miren, por mi parte les agradezco mucho su tiempo. Creo que es buen momento para cerrar la sesión del día de hoy y pues espero verlos más adelante en otra actividad. Sí, pues muchísimas gracias, Gisela. Les deseo una muy buena tarde y éxito en su diplomado. Mariana, Raquel, un gusto verlos en estas actividades de la Escuela Judicial. Muchísimas gracias. Hasta luego, Gladys. Hasta luego, maestro. Gracias. Hasta luego, José Eduardo. Hasta luego, Alan.